con un astrolabio de la mano. Lo vamos a llevar, en vez de llevar el móvil, vamos a llevar el astrolabio. Ahí, así me gusta, Luis. Saludos desde Arequipa, Perú. ¡Ostras! No Saludos, está Miguel mal, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Bueno, Miguel Gil es un colega astrónomo aficionado de aquí, de Granada también, que acaba de abrir una empresa lleva muchos años dedicándose al astroturismo y acaba de abrir un parque Starlight por aquí, por Granada. Muy interesante, así que cuanto podáis visitarlo. Bueno, pues son las 7:03, si os parece hay 5 comienzo, dejamos 2 minutillos más de rigor. Voy a ir compartiendo pantalla para que se vea todo, para ver si se ve todo perfectamente. Albert Pla desde Barcelona, que también lo conozco, también bienvenido. Albert, que sé que estás por ahí, de Immersive Adventure. Hola, ¿qué tal? Gracias también, gracias por unirte a la reunión. Hombre, es que esto del astrolabio es la única cosa interesante en toda la pandemia. Joel, eso es un cumplido, ¿eh? Lo del interés que está generando esta charla, fíjate. ¿Se ve bien la pantalla compartida? Perfectamente, Joel. Sí. Vale, perfecto. Perfectamente. En un minutillo así empezamos. Muy bien. Vaya tela, sí, desde Perú, Chile, vamos, tenemos aquí representantes de... Y es que este Joel tiene que aprenderse ahora todas las coordenadas de todos los sitios para hacer los astrolabios personalizados. Pues sí, esa es otra. Miguel de la SAFOR, de la Agrupación Astronómica de la SAFOR, también nos da la bienvenida, los saludos de nuestra parte a la asociación hermana de la SAFOR. Gracias también por uniros. A ver. Sí, sigue uniéndose más gente a la reunión, pero no pasa nada, iremos dándoles acceso. Vale, voy a sentarme 5 segundos para coger agua, que se me olvidó, ¿de acuerdo? Perdona, Joel. Bueno, Sí. nada, estoy viendo que tú puedes... Quería que tenía que hacerte coanfitrión, pero veo que no es necesario. No es necesario, no es necesario. Muy bien. Como sabéis, bueno, no lo sabéis, no lo he dicho, pero la presentación de nuestro invitado la va a hacer nuestro compañero socio de Requena, Luis Garrido. Así que yo no voy a decir nada, simplemente que daros las gracias a todos por vuestra asistencia y las gracias, por supuesto, a nuestro invitado, a Joel. A ver si creo que se está situando. Luis, ¿tienes preparado tu speech, tu discurso? Tengo preparado una cosa muy personalizada, porque si llego a contar todo lo que me dice Joel que cuente, le piso toda la conferencia, de todos los cargos que me ha pasado. Bueno, ya estoy de vuelta. Joel es un hombre muy polifacético. Digo, Joel, que si llego a leer todos los títulos que tienes y todas tus actividades, te piso la charla, la doy yo No, solo. hombre, yo te hice un listado de todas las aventuras en las que me he metido. Algunas son mías, otras las comparto con otra gente. Y bueno, al final las aventuras son las que nos definen, ¿no? Y las experiencias, el cúmulo de experiencias concretamente. Pues ya estoy listo, cuando queráis. Le doy paso a Luis para que te presente. Así es que nada, cuando quieras, Luis, adelante. Muy bien, pues nada, yo os voy a contar poquita cosa. Os voy a decir que conocí a Joel, fue un poco de casualidad, cuando nos presentó el cursillo sobre la teoría de la relatividad que nos dio Bert Janssen, y entonces le conocí como presidente de Sostrato, que no sabía ni qué era Sostrato. Lo que sí vi es que era un joven emprendedor y comprometido con muchas actividades. Es un placer contar con él en la presentación de este proyecto que nos va a contar. Joel está formado en geología y astronomía. Se dedica a la divulgación e investigación, sobre todo en astronomía, astrogeología y supervivencia. Es astrónomo en el Centro de Divulgación Astronómica Cormolarium, en Castillo de Hornos, en Jaén. Es gestor de astronomía en la Escuela Española de Supervivencia, cofundador de Sostrato y la Asociación Española de Escuelas y Profesionales de Supervivencia, y digamos que es fundador de Astromat
una cosa nueva que nos va a contar dedicada a la instrumentación astronómica. Otra cosa que me llamó mucho de él la atención es su acento, y es que es de Villablino, de León. Y bueno, allí tiene un proyecto, que según dice que se llama Ursa Domum, que es un futuro observatorio astronómico. Bueno, con nosotros Joel, le cedo la palabra, atenderle con la mente abierta, que nos contará cosas muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a la agrupación o Asociación Valenciana de Astronomía por esta magnífica oportunidad. La verdad es que es un placer trabajar para vosotros, al menos en este sentido, ¿no? Bueno, antes de nada me gustaría también daros las gracias al resto de asistentes por haberos decidido en un día anterior a la fiesta, por lo menos aquí en España y 2 días antes de la primavera, haber accedido a compartir un ratito conmigo, ¿de acuerdo? Y compartir una pequeña aventura que vamos a coprotagonizar juntos. Sin más, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Os sugiero, eso sí, que me podéis cortar en cualquier momento, podéis hacer, bueno, al final podéis hacer preguntas, pero si algún concepto, alguna idea o cualquier cosa no queda clara en un momento dado, si bien la charla no va a ser técnica para nada, os sugiero que me cortéis o lo podéis comentar por el chat. Imagino que Jordi estará ahí moderando un poquito y sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Luego, al final, habrá un tiempo reservado para preguntas, pero os sugiero que os quedéis antes de las preguntas, por si no queréis hacer ninguna, porque no obstante, vamos a hacer un pequeño y dinámico juego, ¿de acuerdo? En el que quisiera que participarais todos y todas, y que ofrece la posibilidad de ganar un pequeño premio. Un pequeño premio que, si lo ganáis, ya os comentaré de qué trata. Bueno, Astrolabio, el viejo inmortal. Esta imagen que estáis viendo en pantalla ahora mismo, o que deberéis estar viendo, particularmente me encanta. Es un resumen de todas esas sensaciones, todo ese cúmulo de sensaciones que podemos experimentar ante un ambiente natural, ¿de acuerdo? Ante un entorno natural, un entorno hermoso, como puede ser una costa, ¿de acuerdo? Si yo ahora os preguntara a cada uno y a cada una qué os transmite esta imagen, qué emociones, pues seguramente me diríais palabras como calma, tranquilidad, paz. Sin embargo, a mí me transmite otra sensación. Me transmite la sensación de peligrosidad, quizá por deformación profesional, tras trabajar en la Escuela Española de Supervivencia, de caos, un montón de olas revueltas, de hostilidad. Y en efecto, la naturaleza no es mala de por sí, ¿de acuerdo? La naturaleza es hostil, pero objetiva. Y para poder salir vivo de ella y poder disfrutarla en todo el cúmulo de situaciones que nos plantea, pues necesitamos, por supuesto, respetarla y, sobre todo, comprenderla y conocerla. Ahora veréis a cuento de qué viene todo esto. La charla se va a estructurar en 4 capítulos, ¿de acuerdo? El capítulo 1 se llama Cuerpo y Alma, la forja. En él hablaremos de las partes que constituyen un astrolabio histórico. En el capítulo 2, llamado Concepción, la historia, pues vamos a hacer un breve repaso, muy general, muy genérico, ¿de acuerdo?, de la historia de este instrumento, hasta que se popularizó y antes de que su uso decayera, pues en torno al siglo XVII. En el tercer capítulo, llamado Inmortalidad, el retorno, vamos a hablar de por qué puede ser interesante recuperar un instrumento de hace milenios como el astrolabio en pleno siglo XXI, pleno siglo del Internet, plena era de la comunicación, de la globalización. ¿Por qué puede ser interesante? Y finalmente vamos a concluir pues, con una breve presentación de lo que es Astronómadas o Astronomas, ¿de acuerdo?, que es el nombre del proyecto que hace unos meses he decidido emprender. Sin ir más lejos, vamos a comenzar. Cualquier cosa, me paráis, sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bien. Antes que nada, ¿qué hacemos aquí? Normalmente, y algunos de los que estáis aquí lo sabéis, me encanta conocer a la gente que está al otro lado de la pantalla, o que está frente a mí, en el caso o en una situación de docencia o de divulgación presencial. Aquí no disponemos de ese tiempo para conoceros a cada uno y a cada una de vosotros y vosotras. Pero bueno, yo estoy seguro de una cosa. Estoy seguro de que cada una y cada uno de vosotras y de vosotros pues vais a tener unas aficiones muy diferentes, vais a tener una forma de ver el mundo muy diferentes,
vais a tener unos miedos muy diferentes. Cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. A lo mejor una mujer tipo, que puede estar aquí con nosotros o no, pues podría tener 54 años, estado civil soltera, trabajo funcionaria, aficiones, el cine, la lectura, el senderismo, le gusta hacer deporte y algún hábito especial, salir a correr. Le encanta el running por encima del resto de deportes. Un hombre promedio, pues podría tener, por ejemplo, 28 años, estado civil casado, es empresario o emprendedor, le encanta la astronomía, la escalada y la fauna, los animales, y tiene un hábito especial, que es el vegetarianismo, por poner un ejemplo. Sin embargo, hay algo que este arquetipo femenino y este arquetipo masculino tienen en común, o en otras palabras, algo que todos los que estamos aquí y todas las que estamos aquí tenemos en común. Adivináis lo que es ya, ¿no? Es que todos somos polvo de estrellas. Eso ya lo dijo Carl Sagan del siglo pasado. Genial astrónomo y divulgador. Y quizá esa curiosidad innata que nos lleva a plantearnos cuestiones acerca del universo que nos rodea, acerca de la naturaleza, esté tan arraigada en nuestros genes y sea la que nos ha hecho intentar solventarlas. No tenemos muchas diferencias, más allá de, evidentemente, las sociales y culturales, con el arquetipo de hombre-mujer prehistórico, ¿de acuerdo? O prehistórica, que podría tener 20 años, estado civil, pues, no sabe, no contesta, ¿de acuerdo? No había matrimonio, o al menos no como lo entendemos en aquella época, trabajo, cazador, no a cambio de dinero, sino de comida, de supervivencia, ¿de acuerdo? Aficiones, sobrevivir, le gusta particularmente sobrevivir, y algún hábito especial, pues siente unas ganas irrefrenables de cazar una liebre siempre que la ve, ¿de acuerdo? Pero, aunque tenga unas características muy diferentes, no deja de ser un ser humano como nosotros. Quizá, como comentaba antes, llevamos esa cita tan poética como científica de Carl Sagan de que somos polvo de estrellas, literalmente en los genes. Quiero que hagáis un pequeño ejercicio de abstracción. Un oso polar, por ejemplo, está adaptado a su medio. Un oso polar tiene una capa de grasa bastante gruesa que le permiten protegerse del frío en el entorno polar en el que se desenvuelve. Tiene garras afiladas y unos colmillos inmensos que le permiten defenderse, le permiten llamar la atención de las hembras, le permiten cazar para alimentarse, para sobrevivir. Un mono o un simio, pues por el contrario, tiene muchísima agilidad corporal, tiene manos y pies prensiles, ¿de acuerdo? Y tiene también una cola prensil que le permite agarrarse y balancearse de las ramas de los árboles, por ejemplo, para escaparse de una amenaza, de un depredador o de una depredadora. El camaleón pues tiene cromatóforos que lo que le permiten es camuflarse ante una amenaza inminente. Nosotros no tenemos nada de eso. Señoras y señores, no tenemos ni garras, ni colmillos inmensos que nos permitan defendernos, ni una capa de grasa que nos permita protegernos del frío, ¿de acuerdo? Somos auténticos inútiles a nivel corporal. Sin embargo, tenemos una herramienta maravillosa y que es la que realmente nos permite sobrevivir. Es nuestros colmillos y es nuestra capa de grasa. Es la inteligencia, el raciocinio humano, la capacidad de mayéutica de intentar solventar un problema aplicando la lógica y el razonamiento o a través del debate, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos permite sobrevivir, lo que nos permite crear prendas o artículos de ropa para protegernos del frío, lo que nos permite cazar, lo que nos permite conocer el mundo que nos rodea. Y estaréis pensando, vale, un discurso muy bonito, Joel, pero ¿qué tiene todo que ver con el astrolabio? El astrolabio es probablemente uno de los ingenios producto de esta inteligencia y de esta capacidad de razonamiento que tenemos los seres humanos, más ingeniosos, valga la redundancia, de todos los tiempos. ¿De acuerdo? Incluso hoy, en pleno siglo XXI, que nos perfumamos, que nos bañamos, que vivimos en una civilización más o menos tranquila, en una burbuja de seguridad bastante fuerte, hay veces que surgen situaciones que requieren de nuestra habilidad para sobrevivir. Y esta habilidad no está en nuestros genes, ni se transmite pues generación tras generación a través del instinto, como en el resto de la fauna del planeta Tierra, sino que está en nuestra inteligencia.
Dicho esto, pues ya vais a ver luego, esto es un pequeño spoiler, que voy a afrontar el astrolabio desde el punto de vista de útil de supervivencia. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, que el mercado está copado y colmado de instrumentos que nos permiten ayudarnos a sobrevivir. ¿Qué es un astrolabio? Bueno, pues astrolabio, si nos remitimos a la raíz etimológica del término, viene a significar literalmente buscador de estrellas. Un astrolabio es un buscador de estrellas. Viene del griego, después latinizado astron, es estrellas, labion, que es buscar, buscador, ¿de acuerdo? Astrolabio, buscador de estrellas. No obstante, tiene características que lo diferencian de otras cosas que pueden ser también buscadores de estrellas. Por ejemplo, aquí me consta que habéis muchos y muchas astrónomos y astrónomas aficionados y aficionadas, y seguro que os suena el sistema de motorización GoTo, nuestro telescopio. Le decimos dónde ir y el telescopio va. Es un Starfinder, es un buscador de estrellas. Si nos vamos a un planisferio, con lo que muchos nos hemos iniciado en la astronomía, nos permite conocer las constelaciones y empezar a entender el cielo, eso también es un buscador de estrellas. De hecho, planisferio en inglés es un Starfinder, literalmente buscador de estrellas, ¿no? Si nos vamos a un círculo megalítico, como por ejemplo Stonehenge, ¿de acuerdo? En Inglaterra, pues eso también es un buscador de estrellas, concretamente de una muy especial y muy importante para nosotros, como es el Sol. Entonces tiene que haber algo que diferencie al astrolabio de todo ello. Luego veremos qué es, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepáis que astrolabio, desde el punto de vista etimológico, es buscador de estrellas, probablemente el más glamuroso de toda la historia. Antes de meternos en profundidad con el astrolabio, pues tenemos que ver dónde consignarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo definirlo mejor, más allá de buscador de estrellas? Y para esto tenemos que remitirnos a los orígenes de la astronomía. Digamos que la astronomía no nació siendo una ciencia, sino que nació pues siendo una disciplina técnica. Y normalmente para medir distancias, para medir movimientos de las cosas que tenemos en el cielo. ¿De acuerdo? Esa es una rama que hoy conocemos como astronomía de posición. ¿De acuerdo? Podríamos decir que astronomía de posición es sinónimo de astronomía ancestral. La primera rama de la astronomía y la que se llevó desarrollando durante milenios, ¿de acuerdo? A lo largo de nuestro pasado. Si buscamos astronomía de posición en el diccionario de la Real Academia Española, pues nos encontramos con una definición bastante concreta y correcta, pero un poco limitada. Lo mismo si la buscamos en cualquier otro tipo de enciclopedia o diccionario. Entonces yo aquí os voy a dar una definición un poquito más completa, ¿de acuerdo? Básicamente podríamos definir astronomía de posición, aparte de como la más antigua rama de la astronomía, surgiendo de manera paralela a esta, pues como aquella que se encarga de situar en el cielo la posición de los cuerpos celestes, utilizando para ello matemáticas trigonométricas, es decir, matemáticas, geometría, en este caso, pues según la trigonometría aplicada al cálculo y a la resolución de triángulos, ¿de acuerdo? Pero vamos a considerar trigonometría, pues, como geometría aquí, ¿vale? Esto es, midiendo ciertos ángulos respecto a unos planos fundamentales imaginados por el observador o la observadora, definiendo y utilizando para ello sistemas de referencia de coordenadas astronómicas. Por tanto, esta es la rama que describe el movimiento aparente del Sol, la Luna, los planetas, las estrellas y otros objetos, y también la que describe fenómenos como los eclipses, las conjunciones planetarias o los tránsitos, es decir, el movimiento relativo, el baile, el vals cósmico que tienen los cuerpos celestes entre ellos en el espacio. La astronomía de posición es también la disciplina que usamos para estructurar y medir el tiempo, por ejemplo, definir la hora, o determinar nuestras coordenadas geográficas, razón por la cual fue y continúa siendo una herramienta fundamental en la navegación y la supervivencia. Y esto hoy en día puede seguir teniendo mucho que decir. Dentro de la astronomía de posición, pues encontramos la astrometría, que vendría a ser su rama práctica, ¿de acuerdo? Y la encargada de medir todas estas posiciones y de hacer realidad pues todas estas funciones de la astronomía de posición a través de instrumentos especializados. Adivinad cuál va a ser uno de ellos, el astrolabio.
Bueno, aquí tenéis una fotografía de lo que vendría a ser una réplica de un astrolabio histórico. En este caso, pues sería una zacea, ¿de acuerdo? De Gema Frisius, un artesano flamenco, si no recuerdo mal. El astrolabio se compone fundamentalmente de dos caras. Por un lado, el frente o la frente, y por otro lado, el dorso, ¿de acuerdo? Esto es el astrolabio. Básicamente, y desde un punto de vista mecánico, no deja de ser una serie de círculos, de discos, de platos concéntricos que giran en torno a un eje común y que, por tanto, nos permiten representar cosas. Ahora veremos qué cosas nos permite representar y qué cosas nos permite medir. Aquí no estamos hablando del alma. Del alma hablaremos en una diapositiva siguiente. Aquí estamos hablando del cuerpo, de lo que se mueve en el astrolabio. ¿Qué son estos, cómo se llaman estos círculos concéntricos que giran entre sí? Bueno, pues en primer lugar tenemos este exterior que se llama madre. Vendría a ser algo así como un lector de CDs, ¿de acuerdo? Un compact disc, ¿de acuerdo? Un lector de CDs, la madre. Luego tendríamos el elemento número 2. El elemento número 2 es este que tiene esta red tan maravillosa de aquí, que es lo que llamaríamos pues, plato o tímpano, se lo puede encontrar con varios nombres, y vendría a ser el CD. Vendría a ser el CD que metemos dentro del lector de CDs, que es la madre, ¿de acuerdo? El lector de CD siempre se mantiene igual, pero este tímpano va cambiando y depende de la latitud de cada observador o observadora. De igual manera que si ya estamos cansados de escuchar música clásica y aprovechando el mismo lector de CDs, pues nos interesa escuchar un poquito de rock duro. Pues cambiamos el disco y nos permite una función diferente. Luego tenemos el disco número 3, este transparente o pseudotransparente, ¿de acuerdo? Esto es lo que llamamos red o araña. Parece sensato pensar que se le llama red o araña por la similitud que tiene con la tela de araña, ¿de acuerdo? Este es probablemente uno de los elementos del astrolabio clásico tradicional de toda la vida como este, más ornamentales, más bonitos y por supuesto funcionales. Hoy en día, pues esta araña es transparente. En su día debería haberlo sido, pero no existían los plásticos, o el tratamiento de plásticos, mejor dicho, como existe hoy, y por tanto, imaginaros el ingenio que tenía esta gente en esta red o araña, pues tenemos una pseudotransparencia creada de la siguiente manera, colocando las estrellas, porque en la red tenemos las estrellas, ¿de acuerdo? En forma de uñitas, que nos permiten leer sobre el fondo, ¿de acuerdo? Bueno, hay cosas astronómicas en la red, las dos fundamentales que encontramos en todos los astrolabios, independientemente de la época y el autor, es la eclíptica, que es básicamente el Sol o el recorrido del Sol aparente en un año o a lo largo de un año, ¿de acuerdo? Y las diferentes estrellas. Y por último, como elemento común de todos los astrolabios, tenemos lo que se llama regla, ¿de acuerdo? Esta regla de aquí, que aquí en este caso concreto le podríamos llamar también alidada, es básicamente un conector de información que nos permite hacer lecturas sobre este limbo graduado de la madre y demás. En este caso de aquí, pues tenemos que la regla tiene dos visores o dos pináculos, ¿de acuerdo? A través de los cuales hacer mediciones. Ahora veremos qué tipo de mediciones. Y luego, la parte trasera sí que es la que más suele cambiar en todos los astrolabios, ¿de acuerdo? Pero en general tenemos diferentes limbos graduados, ¿de acuerdo? Y otra regla, ¿de acuerdo? Bien, pero la estructura frontal es la que menos varía de todos los astrolabios. Bien. Si está todo claro hasta aquí, vamos a entrar ya en lo que vendría a ser la definición del alma. El alma, lo que hace este instrumento tan único, el alma que está dentro del cuerpo. Básicamente, desde el punto de vista de este alma, de este espíritu, podríamos definir el astrolabio como una representación del cielo, morada de dioses, de diosas, hoy en día, pues, morada de todo lo que conocemos hoy en día, la Tierra está en él, pues una representación de esta morada en un plano, en una superficie plana, en lo que se llama una pues, proyección estereográfica, ¿vale? Entonces, bueno, si os acordáis una diapositiva de antes, esta, fijaros, esto vendría a ser otra representación del universo, esto es una esfera armilar, es una representación en 3D del universo, es el universo
desde un punto de vista geocéntrico, hecho pequeñito. Pues el astrolabio vendría a ser esto, ¿de acuerdo? Pero en un plano, lo cual es mucho más portátil y mucho más portable y práctico. Entonces, bueno, el alma del astrolabio se compone básicamente de la proyección estereográfica, es decir, la proyección de una esfera en la superficie plana, de dos cosas. Por un lado, la esfera celeste, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el cielo local, el cielo que depende de la ubicación del observador o del observador. Aquí a la izquierda, pues, tenéis un ejemplo de cómo, o el esquema de cómo se proyecta la esfera celeste. Básicamente, la esfera celeste ya sabéis que es esta esfera imaginaria que rodea a la Tierra, ¿de acuerdo? Y en ella, pues, tenemos proyectadas diferentes elementos geométricos y también geográficos de la misma Tierra, ¿no? Por ejemplo, teniendo aquí la Tierra en el centro, pues en la esfera celeste tenemos el norte celeste, que no deja de ser una proyección hacia el infinito del eje del mundo o el eje de la Tierra. El norte de la Tierra estaría aquí, pues el norte celeste estaría aquí, por tanto el sur aquí. El ecuador celeste, que es una proyección en la esfera celeste del ecuador terrestre, ¿de acuerdo? Y los trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ambos proyecciones de sendos trópicos de la geografía terrestre. Entonces, ¿cómo queda esto si lo proyectamos en un plano? En este plano de aquí, por ejemplo, pues quedaría algo así. Tenemos este círculo exterior, que sería el trópico de Capricornio. Tenemos este círculo chiquitín interior, ¿de acuerdo? Que sería el trópico de Cáncer, este círculo o esta circunferencia blanca que sería la proyección del ecuador celeste, y por supuesto el norte celeste, que coincide con el centro del astrolabio. Aquí hay una cosa que canta bastante y es, vale Joel, pero fíjate que el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio realmente están en la misma latitud, uno norte y otro sur, y por tanto son círculos paralelos y son círculos de igual diámetro. ¿Por qué en la representación plana de la esfera celeste sale enormemente grande el trópico de Capricornio y enormemente pequeño el trópico de Cáncer? Pues eso es una consecuencia de la proyección, ni más ni menos. Estamos haciendo una proyección desde el sur, podríamos hacer una proyección desde el norte, pero tradicionalmente se hace desde el sur, ¿de acuerdo? Y esto implica que el trópico más austral, en este caso es el trópico de Capricornio, pues quede muy grande, básicamente porque estamos, fijaros en estas líneas punteadas de aquí, estamos realizando la proyección desde el sur. Bien, pues esta es la proyección de la esfera celeste. Ya tenemos la mitad del alma dibujada, nos queda la otra mitad es el cielo local, o la bóveda celeste, que cambia para cada observador. ¿Y qué encontramos en la bóveda celeste? Pues aquí tenemos el mismo mundo, aquí vamos en nuestro velero, en nuestro barquito, ¿de acuerdo? Y tenemos algunos puntos muy interesantes. Por un lado, tenemos por supuesto el norte y el sur, que ya están en la esfera celeste, pero tenemos el cenit. El cenit es el punto más alto del cielo, es decir, la perpendicular de nuestro cuerpo, o la perpendicular paralela a nuestro cuerpo, ese es el cenit, ¿de acuerdo? Y luego hay círculos a los cuales el cenit corta concéntricamente, ¿de acuerdo? Que son los llamados círculos de altitud, o almicantarats, ¿de acuerdo? Círculos de altitud sobre el horizonte o círculos de altura. Ahora veremos un poquito. Bien, proyectamos esto aquí en la superficie plana de igual manera que en la esfera celeste y tenemos una representación plana del cielo local. Aquí como referencia pues he mantenido el norte a la hora de dibujar esto, ¿de acuerdo? O de trazarlo, he mantenido el norte de la esfera celeste y fijaros que está separado un poquito del cenit. Y esto tiene sentido pensando que el cenit, es decir, nuestro punto más alto o el punto más alto del cielo y el norte celeste coinciden es en el polo norte geográfico. De modo que a medida que nos fuéramos desplazando del polo norte geográfico, pues se irían distanciando cada vez más estos dos puntos. Sumamos esto más esto y tenemos una evolución. Tenemos lo que es el tímpano del astrolabio. ¿De acuerdo? Tenemos el alma completa. Aquí las tenéis un poquito más en detalle. Aquí sí que he decidido optar por poner en la diapositiva las proyecciones de cosecha propia. Básicamente tenemos los puntos cardinales en el tímpano,
El sur, evidentemente, al hacer la proyección desde el sur, pues implica que se cambien también los puntos cardinales, de modo que tendríamos el sur arriba, el norte abajo, el este a la izquierda y el oeste a la derecha, ¿de acuerdo? Tendríamos el norte celeste en el centro, el cenit, el punto más alto del cielo, aquí, ¿de acuerdo? El cenit siempre va a tener una altura de 90 grados, ¿de acuerdo? Tú tienes una altura nula, que son 0 grados, pues vas haciendo ti hacia arriba y vas a llegar a un ángulo de 90 grados, que es el cenit, ¿de acuerdo? Tenemos las almicántarats, ¿de acuerdo? Que son los círculos paralelos entre sí y con centro en el cenit, son los círculos de altura, que se miden, evidentemente, entre 0 y 90 grados. Luego tenemos los círculos de azimut, muy interesantes en supervivencia, para trazar direcciones, ¿de acuerdo? Que pueden ir de 0 a 360 grados, ¿de acuerdo? Medidos desde el norte. Luego tenemos una línea muy importante que no deja de ser un almincántarat o un círculo de altitud. Lo que pasa es un círculo de altitud especial. Es el círculo de altitud nula o altitud cero, que es el círculo de horizonte, ¿de acuerdo? Y luego por debajo otros círculos de altitud negativa, que vendrían a ser las líneas crepusculares. Líneas crepusculares, ya sabéis que en nuestro planeta, cuando el sol se pone por el horizonte, pues sigue habiendo luz solar durante un tiempo. Y eso es lo que marcan las líneas crepusculares. Por tanto, estas líneas, que no están en todos los astrolabios, por cierto, pues nos permiten estimar el tiempo de luz solar que queda. Luego tenemos, por supuesto, el trópico de Cáncer, tenemos el trópico de Capricornio, tenemos el ecuador celeste, que tiene declinación 0. La declinación vendría a ser, es una coordenada astronómica junto con la extensión recta, y vendría a ser la proyección en la esfera celeste de la latitud, de los círculos de latitud terrestres, ¿vale? Y luego el meridiano celeste. Esto es lo que tenemos en el tímpano de nuestro astrolabio. Y luego tenemos la araña, que también he optado por mi diseño, ¿de acuerdo? Pues en la araña, lo que he comentado, tenemos básicamente la eclíptica, tenemos los signos zodiacales, las 12 casas del zodiaco, ¿de acuerdo? Los 12 horóscopos, si lo queréis ver así. Y fijaros aquí qué curioso. Decíamos antes que debido a la proyección desde el hemisferio sur o desde el punto sur, pues aquí teníamos el este. El Sol y los astros en general siempre salen por el este y se ponen por el oeste. Por tanto, la araña la vamos a girar así, la vamos a girar de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Tenemos una serie de puntos marcados, tenemos el solsticio de invierno, aquí, cuando el Sol se ubica entre Sagitario y Capricornio, según esta consignación clásica, ¿de acuerdo? No coincidente con las constelaciones eclípticas modernas, o las constelaciones que son intersecadas por la eclíptica o recorrido aparente del Sol en la actualidad. Tenemos el equinoccio de primavera, que por cierto falta poquito para ella, ¿de acuerdo? Para él. Tenemos el equinoccio de otoño, tenemos el solsticio de verano, que es diametralmente opuesto al de invierno. Tenemos estrellas, en este caso concreto, de hasta magnitud visual o aparente 2.5, y por supuesto Polaris en el centro de todo, coincidiendo con el norte o polo norte celeste, ¿vale? Y luego, pues en este caso concreto, y es otra pequeña innovación que le he metido al astrolabio, pues objetos de cielo profundo, concretamente 4, tenemos las Pléyades, objetos que podemos ver a simple vista. Tenemos las Pléyades, tenemos el cúmulo abierto de las Híades, tenemos la gran galaxia de Andrómeda, y tenemos la gran nebulosa de Orión, que estaría por aquí. Espero que esto esté quedando bastante claro. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa, y es una de las diferencias fundamentales que existen entre el astrolabio y el planisferio celeste, porque podríais pensar que el planisferio no deja de ser un astrolabio light, un astrolabio muy simplificado, y en cierta medida es verdad, pero hay una diferencia fundamental entre ambos. Y esta diferencia se basa en el sistema de referencia que hemos escogido. Y aquí es cuando tenemos que presentar a estos dos señores, seguro que conocidos por todos. Por un lado tenemos a Ptolomeo de Alejandría, ¿de acuerdo? De origen greco-egipcio, y por otro lado a Copérnico. Ptolomeo y Copérnico, ambos astrónomos espléndidos de la historia de la astronomía, ambos astrónomos polifacéticos y que se dedicaban a un montón de cosas. Bueno, todos conocemos a Ptolomeo por ser uno de los principales impulsores del geocentrismo tolemaico, con sus epiciclos, su ecuante, no voy a meterme en eso, pero básicamente uno de los principales impulsores del modelo del universo que pone a la Tierra en el centro, por supuesto, por nuestro origen divino,
y al resto de orbes celestes o de cuerpos celestes orbitando a su alrededor, en esferas concéntricas. Luego Copérnico, pues uno de los principales impulsores del heliocentrismo, es decir, quitar la Tierra del centro, poner el Sol y quitarle a la Tierra todo el lujo de estar en el centro, ¿de acuerdo? Y ponerla a orbitar alrededor del Sol como otra estrella errante más, como otro planeta más. Todos sabemos quién ganó. Ganó Copérnico. De hecho, el impulso que hizo Copérnico del heliocentrismo, publicado en su famoso sobre las revoluciones de los orbes celestes, de Revolutionibus, ¿no? Pues causó toda una crisis y causó todo un giro, no solo desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista cultural. Sin embargo, y aunque estoy seguro de que todos estéis de acuerdo con Copérnico, tenemos que desechar a Copérnico, porque el astrolabio es un instrumento geocéntrico. Esto, pues, tiene sentido si pensáis en lo que nos dice la experiencia. Hoy sabemos, evidentemente, que la Tierra se desplaza alrededor del Sol, pero lo que un niño descubre cuando alza la vista al cielo por primera vez es que la Tierra está quieta y es el Sol y el resto de orbes celestes los que se desplazan alrededor de ella, describiendo círculos o arcos de círculo, ¿vale? Entonces, fijaros que el astrolabio se reduce a esa sencillez desde ese punto de vista, de que es un instrumento muy intuitivo. Mantiene a la Tierra en el centro, ¿de acuerdo? Y al resto de cosas girando a su alrededor. Por lo tanto, podríamos definir astrolabio como un buscador de estrellas basado en el geocentrismo. Si os fijáis, en un astrolabio lo que se mueve, y tengo aquí uno preparado, el que he fotografiado, tenemos el fondo o tenemos el tímpano, ¿de acuerdo? Y fijaros que el sistema de coordenadas se mantiene quieto y es la araña con las estrellas y la eclíptica lo que gira en torno al centro de esto. En un planisferio celeste, ya sabéis que eso no es así, en un planisferio celeste tenemos las estrellas fijas y tenemos que ir girando el disco con la ventanita de observación que vendría a ser la Tierra. Es decir, una de las diferencias fundamentales entre planisferio celeste y astrolabio, aunque ambos sean buscadores de estrellas, es precisamente el sistema de referencia adoptado para ello. Entonces, instrumento astrométrico basado en el geocentrismo. Terminamos este capítulo y pasamos al capítulo 2. ¿Cuál ha sido la concepción? ¿Cuándo surgió esta idea? La historia del astrolabio. Bien, podríamos consignar el origen del astrolabio en la evolución de instrumentos, en la evolución de aparatos, en la evolución de estructuras, de edificios diseñados y construidos para medir el tiempo o para medir posiciones celestes, posiciones de los astros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todos conocemos Stone Age, hice referencia a esta increíble estructura en Inglaterra, ¿de acuerdo? Uno de los primeros observatorios solares existentes, ¿de acuerdo? Un círculo megalítico constituido por dólmenes que permitía predecir pues momentos solsticiales, es decir, la llegada del verano, la llegada del invierno y todas estas cosas en función de la posición aparente del Sol. Luego tenemos aquí una cosa que me encanta, es el disco celeste de Nebra, ¿de acuerdo? El precursor directo del astrolabio, el primer planisferio celeste conocido. Aquí esto data de la edad del cobre, ¿de acuerdo? Y es probablemente uno de los descubrimientos más interesantes en cuanto a la astronomía portátil o instrumentos astronómicos portátiles se refiere. Evidentemente, tú no puedes cargar con Stone Age o con Carnac en Francia o con el círculo de Goseck en Alemania, no puedes cargar con ellos en el bolsillo. Con esto casi que tampoco, porque mide en torno a los 32 centímetros de diámetro, ¿de acuerdo? Pero ya es más portátil y una representación de algo tridimensional en un plano. Y luego aquí tenemos, entrado entre los siglos XVI y XVII, el famoso sextante, que suplantaría al astrolabio, y por último hoy al GPS. Todo esto nos permite orientarnos, ¿de acuerdo? Porque ya desde la prehistoria se dieron cuenta de que las estrellas, y concretamente el Sol, marcaban posiciones en el horizonte y en el cielo. Entonces, el astrolabio, consignado entre el disco celeste de Nebra y el famoso sextante introducido en el siglo XVII, es todo un GPS. Podríamos considerar que es un GPS debido a los círculos de azimut, debido a que nos permite calcular alturas. Ahora veremos qué podemos hacer con todo ello, ¿de acuerdo? Y un eslabón clave y fundamental para el desarrollo de esto que hoy en día tenemos aquí en la Tierra.
Hay mucho debate, no me voy a meter mucho en cuanto a quién inventó el astrolabio, ¿de acuerdo? Al final el astrolabio fue el resultado del ingenio de muchas personas a lo largo de la historia. Sí que hay algunas fuentes que citan al famoso astrónomo griego Hiparco de Nicea como uno de los principales impulsores y desarrolladores de astrolabios, ¿de acuerdo? Allá por el 150 antes de Cristo. No obstante, de haber sido Hiparco, se habría tenido que nutrir igualmente de conocimientos consignados por astrónomos y matemáticos anteriores, como por ejemplo Apolonio de Perga. Apolonio de Perga, conocido por su descubrimiento de las secciones cónicas, es decir, los diferentes círculos que podemos encontrar dentro de un cono, ¿de acuerdo? Como son el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbole, o hipérbola, ¿vale? Entonces el astrolabio vemos que es realmente siglos, milenios de historia y de observación astronómica llevadas al mejor regalo de comunión de la época al que podrías aspirar. Bueno, teniendo en cuenta eso, y siguiendo un poquito esa historia, pues vemos que habría surgido en Grecia, ¿de acuerdo? Debido a sus funcionalidades y lo maravilloso que era llevar el universo en un aparato contenido, pues se habría distribuido rápidamente por el mar Mediterráneo hasta llegar a España, concretamente al Andalus, donde sería mejorado por hombres y mujeres de aquí, ¿de acuerdo? Luego se distribuiría bastante rápido por la España visigótica, ¿de acuerdo? De ahí a Francia y de ahí a países flamencos, Países Bajos y el resto de Europa, ¿de acuerdo? Aquí surgen personajes, por ejemplo, Ptolomeo de nuevo, que fue también un gran constructor y desarrollador de astrolabios, el mismo Hiparco. Aquí tenéis una caricatura, una ilustración de Apolonio de Perga, ¿de acuerdo? Aquí tenéis a Zarquiel. Zarquiel fue probablemente uno de los astrónomos que más mejoró el astrolabio. Porque antes os comenté que el tímpano era la suma del cielo local y la esfera celeste. La esfera celeste es la misma en todo el mundo, pero el cielo local cambia en función de tu ubicación, en función de la latitud en la que te hallas o encuentras. Entonces, claro, tenías que estar constantemente cambiando el tímpano del astrolabio, sobre todo si lo utilizabas en navegación o si eras un nómada en toda regla, para esto, para poder utilizarlo y aprovechar su función al máximo. Entonces esto es un poco engorro. A Zarquiel, la mejora que introdujo al astrolabio fue hacerlo universal. La zafea es el astrolabio universal, que te permite hacer cálculos y medir cosas independientemente de la latitud, ¿de acuerdo? No obstante, siguió durante mucho tiempo utilizándose el astrolabio tradicional. Aquí tenemos a Alfonso X el Sabio, que, bueno, Alfonso X el Sabio, el propio nickname o el propio sobreapodo dice mucho de él, ¿no? Fue un gran impulsor de este tipo de instrumentos y, por supuesto, también de toda la astronomía compendiada en aquellos tiempos. Y aquí un ejemplo de fabricantes de astrolabios flamencos, como es Mercator, también conocido por su sistema de proyección geográfica, el famoso sistema de coordenadas de Mercator, ¿de acuerdo? Aquí hay muchos nombres, pero tampoco es una clase de historia, así que no me voy a detener más aquí. Pasamos ya al capítulo 3. No sé cómo voy de tiempo, Jordi. Vas bien, vas muy bien, tranquilo. Vale, perfecto. Pasamos al capítulo 3. Inmortalidad, el retorno. El astrolabio se siguió utilizando durante bastante tiempo hasta mediados aproximadamente del siglo XVII, cuando fue suplantado por un instrumento de menores prestaciones pero de más precisión, el sextante. El sextante permitía para la navegación todo lo que el astrolabio siempre o nunca supo ofrecer con tanta precisión, ¿de acuerdo? Que es, valga la redundancia, la precisión. No obstante, el astrolabio se siguió utilizando hasta mediados del siglo XIX aproximadamente en países musulmanes, ¿de acuerdo? Porque pasó a convertirse también en un instrumento no solo técnico o astrotécnico, por así decirlo, astrométrico, como también religioso. De hecho, hay muchos astrolabios que datan de la época, ¿de acuerdo? Del siglo XVIII, siglo XIX, que aún tienen inscripciones relacionadas con, bueno, el círculo de Azimut, indicando la Meca, la dirección en la que dedican los rezos de su credo, como ya sabéis, dirección a la Meca, y las diferentes horas en el círculo horario, que ahora lo veremos un poquito más detalladamente, de las diferentes oraciones del día. Y a partir de ahí, con el surgimiento del sextante y posteriormente del GPS, el astrolabio
pasó a convertirse en un instrumento obsoleto y no pasar de ser más que un instrumento ornamental de decoración en el despacho de un astrónomo muy friki o de coleccionistas de arte o de historiadores e historiadoras de arte, como aquí me consta que hay alguien. Claro, realmente perder esto y llevarlo al terreno de lo anecdótico, históricamente hablando, pues es un poco triste. Evidentemente tiene sentido, ¿vale? Tiene muchísima lógica, porque si tienes ya el GPS, joder, y me permitís la expresión, pues GPS ya te lo da todo hecho y demás. Tenemos un montón de satélites por ahí arriba que nos indican con muchísima precisión dónde estamos. Pero, ¿y si eso fallara? Cuando recibimos familias, cuando recibimos alumnos y alumnas en nuestros cursos de técnicas de supervivencia y demás, pues normalmente saben sobrevivir entre comillas, saben vivir, saben solventar problemas cotidianos, pero no tienen que intentar solucionar problemas con los que tuvieron que lidiar nuestros ancestros, por ahí por la prehistoria, incluso por la edad antigua, la edad media. Vivimos en una burbuja de comodidades y está muy bien. De hecho, yo soy un admirador del GPS. A mí me encanta el montañismo, ¿de acuerdo? Como sé que también a Luis, que me presentó antes, y Luis y yo nos llevamos al monte el GPS. Nuestro Garmin nos dice dónde estamos, pero claro, también nos llevamos nuestro mapa cartográfico y sabemos interpretar curvas de nivel y sabemos encontrar las direcciones cardinales, ¿de acuerdo? Y está claro que en una situación de emergencia no sanitaria, sino emergencia o de catástrofe natural, lo primero que suele caer son las comunicaciones. Entonces ahí ya estás jodido o jodida, y me permitís de nuevo la expresión, pero es que es así. Y ahí es cuando haber aprendido a utilizar un instrumento analógico que prescinde de cualquier tipo de fuente de energía es clave. Y es garantía, o no garantía, pero sí aumenta las posibilidades de sobrevivir, ¿de acuerdo? Luego, si queréis, os comento alguna anécdota real que vivimos con eso. Por tanto, desde nuestro proyecto, que luego os comentaré, asistimos a una inmortalidad, a un renacer del instrumento que realmente nunca habría muerto, porque como digo, insisto, o sea, habría quedado en los anales de la historia del arte y de la historia de la astronomía y de la ciencia y del ingenio y de la ingeniería, por supuesto, pero había que hacer algo para recuperarlo. Y así es como nació el proyecto, que intenta resurgirlo como si fuera un ave fénix de sus cenizas de la obsolescencia, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el mundo de fondo, el mundo hiperglobalizado en el que estamos muy comunicados entre todos, y eso, gracias a eso estamos ahora compartiendo este pequeño rinconcito de la nube, ¿de acuerdo? O sea que es maravilloso, pero esto también es maravilloso. Y aunque no lo utilices, pues viene bien saberlo. Yo no sé esta fotografía que os inspira. Esto ya no es el mar que os puse al principio, con un oleaje, una marejada más o menos brava. Esto es un pueblo, está sacada la foto desde fuera y bueno, veis que es precioso en un valle. Aquí tenéis una Vía Láctea preciosa. Esto es un fotomontaje, por cierto, pero los cielos se ven así. Y yo lo sé porque esta es mi tierra, este es mi pueblo, este es Villablino, a que hizo referencia Luis antes, ¿de acuerdo? Es un lugar paradisíaco. A mí me encanta perderme por ahí, pero yo conozco mi pueblo. Ahora os cojo a vosotros o a vosotras individualmente, como hacemos en la Escuela Española de Supervivencia. Os pierdo por ahí sin ver el pueblo y no cerca de ningún río, y tenéis que saber orientaros para poder sobrevivir, por ejemplo. Por tanto, esto es un lugar paradisíaco si sabes dónde está. Y aquí es donde te juego las coordenadas geográficas. 42 grados, 55 minutos, 46 segundos norte, 6 grados, 18 minutos, 5 segundos oeste, ¿vale? Esta es la ubicación exacta. Claro, si tienes tu GPS Garmin, genial, o un GPS satelital. ¿Que no lo tienes? Pues mal vamos. Tampoco te va a pillar el astrolabio. Espero que a raíz de esta charla, pues, os lo planteéis. ¿Qué podemos hacer con un astrolabio? Y aquí hice un resumen, o intenté hacer un resumen de funciones tanto clásicas y tradicionales como aportadas. Básicamente podemos dividir las funciones del astrolabio en 4 segmentos de funciones o de funcionalidad, como son
segmento de la orientación, bloque de tiempo, bloque de coordenadas y bloque de didáctica, de enseñanza, de formación. Y esto os interesa mucho a las agrupaciones astronómicas, ¿vale? Por un lado, orientación. Pues nos podemos orientar geográficamente gracias a los círculos de azimut. Y por supuesto, gracias a los círculos de altitud, ¿de acuerdo? Todo el mundo en la primera sesión con la agrupación Asociación Astronómica de su región a la que va, le enseñan a encontrar Polaris o la estrella polar en el cielo, que ya sabéis que no es conocida por ser la más brillante, de hecho tiene un brillo bastante tímido, pero sí que es visible y tiene la particularidad de que coincide casi exactamente con el eje de rotación de la Tierra, es decir, con el polo norte celeste. Esto ha ido cambiando, irá cambiando con el tiempo, pero a día de hoy coincide. Y todo el mundo sabe que si mides la altura de Polaris sobre el horizonte, que ya sabéis que es la única estrella que permanece quieta y alrededor de ella parecen girar el resto de estrellas, esas fotos tan bonitas, las circumpolares y demás, la altitud de Polaris, que puedes medir con un astrolabio o con un cuadrante, pero bueno, vamos a hablar del astrolabio, ¿vale? Pues porque realmente tú mides la altitud con esta alidada o esta regla que os comentaba, que no deja de ser un cuadrante, porque tiene una escala con graduada de 0 a 90 y demás, ahora os comentaré un poquito. Y la altura de Polaris es tu coordenada de latitud. Entonces, orientación geográfica. Por supuesto, orientación celeste y astronómica. En cuanto al tiempo, podemos averiguar la hora. Podemos averiguar la fecha, tanto de día como de noche, ¿vale? Podemos averiguar momentos de ortos, de salidas y de ocasos opuestas de astros, por supuesto del Sol, ¿vale? Podemos también estimar, esto insisto, en este astrolabio que proponemos y en otros que hay, pero esto no está en todos, ¿de acuerdo? Gracias a las líneas de crepúsculo o crepusculares podemos estimar cuánto tiempo de luz solar le resta al día a lo largo de los 3 crepúsculos que hay, que son el civil, el náutico y el astronómico, que es cuando llega la oscuridad total, ¿vale? Podemos calcular coordenadas, tanto horizontales, azimut y altura, como ecuatoriales, declinación, ascensión recta y muy utilizadas en astronomía. Y en cuanto a datos didácticos que tenemos, pues concretamente en este modelo que hemos desarrollado, tenemos representadas 40 estrellas de las más brillantes de nuestro hemisferio, ¿de acuerdo? Con magnitudes visuales o aparentes de hasta 2.5 y también hemos incluido datos de espectros y distancias en años luz. Por supuesto también la constelación a la que pertenecen y demás. No están trazadas las constelaciones porque el astrolabio es un instrumento mucho más avanzado que un planisferio y se supone o requiere cierta curvita de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y en esto también hemos pensado en el producto, luego os contaré. Todo esto lo podemos consignar en un montón, concretamente en cuatro ámbitos de trabajo o 4 ámbitos de actuación muy curiosas. Podemos enmarcar el uso del astrolabio en utilidades náuticas, ¿de acuerdo? Podemos consignarlo en actividades militares, tácticas, de supervivencia, por supuesto astronómicas y por supuesto formativas, divulgativas. De hecho, hay muchas escuelas en Estados Unidos y universidades que enseñan las nociones de astronomía de posición y mecánica celeste con instrumentos como el astrolabio. Y aquí en España, pues curiosamente uno de los países más importantes en cuanto al desarrollo histórico del astrolabio, nanay que nanay. Y eso muy mal, así que si hay algún profe o alguna profe por aquí, ya sabe lo que tiene que hacer. Aquí tenéis pues una captura de lo que vendría a ser mi astrolabio, ¿de acuerdo? Esto evidentemente es un panfleto de marketing, pero realista, ¿vale? Realmente todo esto es verdad. Es bastante preciso, de hecho, muy preciso. Y esto tiene que ver con una cosa. Un astrolabio, si tú entiendes estas nociones básicas que os comenté antes de lo que son los trópicos, el ecuador celeste, el polo norte, los círculos de altura, sabes lo que es el azimut y demás, el astrolabio lo puedes calcular con trigonometría y lo puedes trazar con 3 elementos. No más. Compás. Bueno, con 4. Evidentemente, papel y lápiz, ese sería 1. Compás, transportador de ángulos y regla. Con eso ya puedes hacer un transportador. De hecho, así lo hicieron durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero ahí, aunque ganes en autenticidad, pierdes en precisión. Hoy en día, y esto me parece súper poético, hemos utilizado un ordenador digital del siglo XXI para diseñar un ordenador analógico, probablemente el ordenador analógico más complejo de la historia de la humanidad. Lo hemos trazado con él. Entonces eso hace que tengamos mucha precisión. Es didáctico,
porque nos indica cosas astronómicas que no tienen que ver con la supervivencia, para nada, ¿de acuerdo? Pero sí tiene que ver con la astrofísica. Tenemos datos astrofísicos como distancias estelares en años luz, por supuesto la constelación a la que hace referencia y la denominación de Bayer, es decir, la letra griega o en griego que tiene esa estrella en la denominación de Bayer estelar. Tenemos el tipo espectral, ¿de acuerdo? Tenemos la magnitud aparente. Es bastante sensible. Está perfeccionado. Y esto sí que es verdad que está en algunos astrolabios, pero no es frecuente. En nuestro astrolabio, aparte de poder medir la altura y poder medir el azimut, puedes medir la declinación, que estaría en esta regla de aquí, ¿de acuerdo? Y hay muchos astrolabios históricos que también tienen una escala de declinación aquí, pero aquí le hemos añadido una escala de ascensión recta. La ascensión recta que nos permite leer directamente estas dos coordenadas astronómicas o coordenadas ecuatoriales, declinación y ascensión recta. Por otra parte es ligero. Aquí tenéis una réplica en latón, maravillosa, preciosa, pero que es poco práctica, porque pesa, ¿de acuerdo? Y si encima le compras varios tímpanos, pues va a pesar más. Hoy en día, con materiales del siglo XXI, como por ejemplo acetatos, como por ejemplo PVCs, por ejemplo maderas, pues tenemos una cosa mucho más ligera, mucho más práctica, para que no sirva solo de decoración, sino que sumada a todas las prestaciones anteriores, la precisión, la sensibilidad y demás, pues podamos cargar con él y tenerlo como instrumento reglamentario por si ocurre algo. Es intuitivo. Y bueno, aquí pues lo que le hemos incluido han sido unas gafas de sol, por ejemplo, para indicar el solsticio de verano, una hojita para indicar el equinoccio de otoño, una florecilla del equinoccio de primavera, y cada círculo, porque en cada círculo lleva a lo que va, o a lo que quiere decir cada círculo, básicamente, como una especie de leyenda. Entonces no tienes que estar constantemente en el manual. Todos sabemos que en una situación de supervivencia real, a lo Bear Grylls no, lo siguiente, pues aunque sepamos utilizar esto, deja de llegar glucosa al cerebro y en cuanto eso pasa nos volvemos un poco tontitos. Entonces para eso el que sea esto. Es versátil. Tiene, aparte de todas las funciones añadidas, pues podemos hacer cálculos relacionados con la cartografía. Hemos añadido una regla normal graduada en centímetros. Es resistente, lo puedes girar todo lo que quieras porque no va a romper y está actualizado. Y esto es muy interesante. Esto quizá tiene más utilidad didáctica que práctica, pero nos pareció muy interesante incluir una división de las constelaciones eclípticas actuales. Todos sabéis que el Sol actualmente no pasa por las zodiacales clásicas. Es decir, si ahora miramos aquí qué signo zodiacal somos o qué horóscopo somos, probablemente no coincida con la constelación por la que pasa el Sol, incluyendo la famosa Ofiuco. Está aquí. Ofiuco no es una constelación que tenga algo especial que la diferencia de las demás, pero sí que es verdad que tiene ahí fama porque está sacando de quicio un poquito a los astrólogos y a las astrólogas, ¿vale? Entonces tenemos, por un lado, las 12 constelaciones zodiacales tradicionales y, por supuesto, las constelaciones actuales eclípticas por las que pasa el Sol. De modo que, girando esta regla y poniendo la posición del Sol en el día de hoy, ¿de acuerdo? Que lo tenéis aquí, tenéis los meses con los días respectivos y demás, pues tienes de un vistazo la constelación zodiacal tradicional en la que estás, que luego la llevas a la frente, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la constelación eclíptica en la que está el Sol en ese momento. Hablando de escalas, pues aquí básicamente tenemos la escala dividida en segmentos de 30 grados cada una, que son la división clásica de las constelaciones zodiacales, y aquí los cuadrantes que van de 0 a 90 grados, otra vez de 0 a 90 grados, 0 a 90 y 0 a 90. Y aquí, por supuesto, en la frente, el limbo correspondiente con la hora, siendo el mediodía, coincidiendo con el sur, que está aquí, y estando la medianoche o las 12 de la medianoche aquí, ¿de acuerdo? Coincidiendo con el norte. Hay otras prestaciones, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis algunas, no las voy a leer, las podéis leer vosotros, ¿de acuerdo? Algunas prestaciones que tienen que ver con el diseño. Hay 3 diseños actualmente de astrolabio. Está el Original Blue, que es azul, está el Velvet Red, que es rojo, y está el Selvatic Green, que es verde. Este fue un encargo de la Escuela Española de Supervivencia.
Y para que veáis que realmente, gracias a los ordenadores del siglo XXI, podemos hacer diseños que son una auténtica virguería. Este concretamente nos lo pidieron así, a costa un poquito de la legibilidad, con fines tácticos, con fines de ser utilizados en plena selva amazónica y que no te pille un paramilitar por ahí, o un animal si vas de caza, ¿vale? Por ejemplo, en el modelo que tenemos en rojo, luego ahora os pondré los tres, pues es muy interesante, porque todos utilizamos luz roja de noche, porque es la longitud de onda, el rojo, que menos interfiere con nuestra capacidad visual, o la que menos interfiere con nuestra observación de las estrellas. Entonces, al ser rojo el astrolabio, pues con luz roja se ve blanco brillante, ¿vale? Entonces, hay ciertas utilidades en todo esto. Ya pasamos al último capítulo, capítulo cuarto, astronómadas. Todos somos astronómadas. Aunque estemos sentados sobre nuestra hamaca disfrutando de las Perseidas a mediados de agosto, estamos constantemente mirando para aquí y para allá. Oh, mira, una Perseida, una lágrima de San Lorenzo. Oh, no, parece que esta no viene del radiante, sino que viene de ahí arriba. Estamos constantemente viajando con nuestra mirada por el cielo. Somos auténticos astronómadas. Y algunos, sobre todo quienes viajamos o viajáis bastante, pues también lo sois, porque vayáis donde vayáis, alzáis la vista al cielo, haciendo de nuevo alarde de ese instinto genético al que hacía referencia al principio, de curiosidad, que es también lo que nos permite conocer el universo que nos rodea y lo que nos ha hecho avanzar lo que lo hemos hecho, ¿no?, en los últimos siglos. Somos astronómadas y de ahí el nombre de la marca que os presento. Tenemos una visión y una misión muy concretas y muy bien definidas. Nuestra visión es reivindicar y recuperar la instrumentación astronómica tradicional, dotando de ella a los sectores relacionados con la navegación, la defensa, la astronomía y la educación, como complemento autónomo a los actuales sistemas digitales. Con autónomo me refiero a que no necesita ni de internet, ni de pilas, ni de una batería de uranio, ni nada, ¿vale? Necesita solo un poquito de sí, un poquito de ingenio y sobre todo conocimiento, pero no mucho, os lo prometo. Y por otro lado, nuestra misión, que es diseñar y fabricar instrumentación astronómica analógica de precisión y actualizada para su uso en circunstancias que la requieran, estableciendo para ello alianzas clave con instituciones de los sectores náutico, militar, astronómico y educativo. Sector astronómico, pues ya sabéis, los compañeros y compañeras de Astroava, que vais a ser una alianza clave en todo esto. Aquí tenéis los tres modelos que os comentaba antes, el Original Blue, el Red Velvet y el Selvatic Green, ¿de acuerdo? Los tres colores que hay. Y decir que el producto, evidentemente, va acompañado de una guía de uso. Va acompañado de una guía de uso, igual que los muebles del IKEA van acompañados de una guía que normalmente nos cuesta bastante interpretar, pues esto os prometo que es mucho más fácil que una guía de IKEA. Esta guía se llama Astrolabio Guía de Uso. Tengo el placer de contar en ella con dos textos muy especiales, para mí y espero que también para vosotros, un prólogo del astrónomo de Calar Alto, David Galadí Enríquez, ¿de acuerdo? Y un epílogo de Antonio Claredo Santos, que nos está, astrofísico y físico teórico del Instituto de Astronomía del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que tenemos el honor de contar con su presencia hoy aquí, y con palabras muy inspiradoras los dos. ¿De qué va esta guía? Pues básicamente es la guía IKEA del astrolabio, y la que te va a permitir, después de 5 minutos, saber hacer las cosas básicas con el astrolabio. Es decir, aquí está concentrado milenios de conocimiento astronómico. Y es más, junto a esta guía va un panfleto de inicio rápido, porque yo sé que lo que primero queremos al recibir una cosa nueva, en esas ansias, no muy buenas, pero sí ordenadas y generadas por la filosofía del todo y ya del siglo XXI, como lo que queremos al recibir es una cosa, es encenderla y ver cómo funciona, sin tener que perder 5 o 10 minutos de nuestro tiempo, aunque es importante, ¿de acuerdo? Porque el astrolabio requiere un conocimiento astronómico y también de manejo, pues un pequeño desplegable para hacer cosillas en el primero o 2 primeros minutos de abrir el packaging o de abrir el producto. Y luego en la guía, pues evidentemente, todo lo que podemos hacer con él, después de una breve introducción histórica, un poquito más completa que la que os dije aquí, y también una descripción del cuerpo y alma del astrolabio, pero en más detalle. En nuestra web, pues hoy en día estamos en fase de prototipado aún, pero el prototipo ya es funcional y ya se puede pre-reservar. Aquí si queréis, luego os comento un poquito más cómo hacerlo.
pero básicamente se puede reservar comprando un bono que hemos llamado bono Hiparco, en honor a este gran impulsor del astrolabio, y en función del bono, pues elegido, este se podrá canjear en su momento por el astrolabio o por el pack de astrolabio elegido. Hay varios packs, están en la página web todos, que ahora os comentaré. Me gustaría finalizar con una frase propia, y que es: conocer el cielo merece la pena. Conocer el cielo merece la pena no solo para vivir momentos inolvidables de la mano de nuestra pareja o de la compañía de nuestros amigos y nuestras amigas. Merece la pena no solo por esas experiencias y esas sensaciones a nivel particular que nos ofrece cuando observamos solos o en solitario, solo por esa poesía, por esa inspiración que ha nutrido la mente de grandes genios y genias a lo largo de la historia, sino que merece la pena también desde un punto de vista práctico y pragmático, como es el de la supervivencia. En la Escuela Española de Supervivencia tenemos un área solo dedicada al estudio y a la impartición de conocimiento relacionado con la astronomía de posición. Y la astronomía de posición, y no solo la astronomía de posición, sino incluso la astrofísica, son ramas del conocimiento que pueden tener que decir. Por ejemplo, hace no muchos años encontraron muertos, fallecidos, a un grupo de amigos por el Amazonas por deshidratación. Habían tenido diarrea, ¿vale? Y eso es porque se les habían acabado las reservas de agua, se metieron ahí pues, de domingueros, desafortunadamente, y bebieron agua del primer estanque que vieron. Evidentemente, pues una infección bacteriana y, por desgracia, fallecieron, ¿no? Si hubieran sabido que la radiación solar, esto es astrofísica y por tanto astronomía, podría haber potabilizado un poquito su agua. Hay un método de supervivencia que es el método SOTIS o SOCIS, y que básicamente va de eso, de poner tu cantimplora de agua transparente, tiene que ser transparente al sol durante al menos 24 horas, y la radiación solar mata un porcentaje bastante alto de patógenos que tiene. Entonces, la astronomía, saber astronomía merece la pena, y no solo por la poesía que nos da y la curiosidad satisfecha, sino también con fines reales, ¿vale? Así que sin más, os doy las gracias de nuevo. No sé si me he ajustado a la hora, espero que sí. Me gustaría finalizar esta parte de la charla con una cita que está en el prólogo escrito para este proyecto por el astrónomo de Calar Alto, David Galadí Enrique, que dice: feliz regreso al cielo, astrolabio de toda la vida, en este loco siglo XXI, y que cumplas muchos más siglos, espero. Aquí tenéis nuestra página web, www.astronomas.com. También tenemos abierto un formulario de newsletter. Quien quiera suscribirse al newsletter y estar al corriente de todos nuestros avances o dudas para todo, puede contactar directamente en mi correo electrónico, que es joel_laciana@hotmail.com. Y sin más, muchísimas gracias de nuevo. Quiero agradecer de nuevo a la agrupación valenciana de astronomía por esta oportunidad. Quiero agradecer a Azucena, la tenemos por ahí, ahora supongo que en el acto de presencia, por haberme dado su opinión y haber valorado somera pero gratamente el proyecto, y por supuesto a Antonio y a David Galadí Enríquez, que lo han apoyado casi desde el principio. Y por supuesto a todos vosotros y todas vosotras por regalarme este ratito de vuestro tiempo. Así que sin más, y antes de abrir inicio de preguntas, vamos al juego. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta rápida, pues sí, sí, yo tengo algunas. Joel, ¿me escucháis? Por supuesto, alto y claro. Mira, en primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias, Antonio. Muy claro tu exposición, muy buena la idea de revivir el astrolabio. Y me gustaría hacer algunas puntualizaciones que prácticamente no tienen mucho que ver con el astrolabio, pero es que me escuece, por ejemplo, las palabras de Carl Sagan, ¿no? Que somos polvos de estrellas. Esta cita no es de Carl Sagan. Él simplemente la cambió porque es de Walt Whitman, un poeta norteamericano, en sus poemas llamados Hojas de hierba, donde dice claramente una cosa que Carl Sagan seguramente la ha cambiado, porque en el caso del poema de Whitman, él dice textualmente: creo que una hoja de hierba no es menos que un día de trabajo de las estrellas. O sea,
ahí estaba incluso el inicio de la nucleosíntesis poética, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exacto. Porque era Carl Sagan seguramente inspirado en eso, porque la verdad es esta, ¿no? En términos de la nucleosíntesis actual, estelar, es justamente lo que ha escrito Whitman sin saberlo, porque es Whitman del siglo XIX. No se hablaba de nucleosíntesis. La segunda cosa que me gustaría comentar, si me permites, sí, por es el supuesto que sí, GPS, Antonio. el problema del GPS y de Internet en general, ¿no? Que Elon Musk, el millonario norteamericano, SpaceX y Tesla, sí. este hombre está estropeando la astrofísica con la cantidad de satélites que está lanzando. Y yo pertenezco a un grupo que son aquí del instituto. Bueno, pertenezco a dos grupos, pero uno de ellos está relacionado con GRBs, que son explosiones de rayos gamma, de explosiones de estrellas muy masivas o de estrellas de neutrones que se chocan y se confunden con la trilla que deja los microsatélites. Sí. O sea, está polucionando, se dice, ¿no? Polucionando. Sí, polución lumínica. Realmente Sí, una polución contaminación lumínica del lumínica, cielo. pero y permanente. Sí, No es que puedes ir completamente. allí y apagar la luz, por ejemplo. Exactamente. De hecho, me parece muy bien y os doy la enhorabuena por participar en grupos en defensa del patrimonio astronómico, un patrimonio al que todos deberíamos tener acceso siempre, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que el progreso es irremediable y lo que sí se tiene que tener en cuenta es vuestras condiciones para que tecnología y progreso puedan ir de la mano de la investigación y el disfrute de la astronomía amateur sin destrozarse mutuamente. Eso por supuesto. Exactamente. Y la segunda cosa que creo que deberías acrecentar y poner en la presentación de vuestros astrolabios es el aspecto educacional. Y voy a abundar un poquillo en ello. Es que el GPS no te enseña nada. Exacto. El GPS no te enseña nada. Ni siquiera la gente, por ejemplo, no sabe que el GPS utiliza la relatividad general. Exacto. O sea, la gente simplemente aprieta un botón, bueno, estas son mis coordenadas, estoy en la calle tal, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Pero, y por el otro lado, el astrolabio sí te da una idea real de lo que estás haciendo y no Exacto. simplemente apretando un botón, ¿no? Es más, de hecho, en la Escuela Española de Supervivencia siempre decimos, pues sí, tú puedes ir y aprender las 4 técnicas de supervivencia, 4 formas de hacer fuego, 4 formas de potabilizar agua, 4 formas de construir un refugio, ¿de acuerdo? Pero realmente siempre te va a faltar algo para poder hacer realidad o poner en funcionamiento cualquiera de esas técnicas. Al final, la herramienta de supervivencia más poderosa que tenemos, y aquí vuelvo al hilo del principio de la charla, es nuestro ingenio, nuestra creatividad y sobre todo el conocimiento, que el conocimiento es un instrumento que no pesa y que encima puede ser hasta gratuito, ¿de acuerdo? Sí, El conocimiento es gratuito, eso sí hay que saber dónde buscarlo, pero hoy en día, gracias a la tecnología, podemos y tenemos de hecho acceso a muy buena información, también a muy mala, y es donde entra en juego el sentido crítico, que desafortunadamente solo da la formación, pero ahí está la divulgación también. Por eso os doy enhorabuena al Instituto de Astrofísica de Andalucía, porque sé que sois bastante activos en divulgación ciudadana y demás. Nosotros intentamos serlo también. Y es que estamos hablando de un conocimiento, concretamente de la astronomía de posición, de milenios. O sea, que no es algo relacionado con la mecánica cuántica del siglo XXI, ni siquiera con la relatividad. Es algo muy intuitivo y muy clásico realmente. Entonces, sí. completamente de acuerdo contigo. De hecho, en la guía hay una sección, un capítulo dedicado exclusivamente a eso, a la educación y cómo utilizar el astrolabio en las aulas con fines educativos, ¿no? Y por último, que ya no quiero ya monopolizar, darte la enhorabuena por tu educación, por tu forma de ver las cosas, porque me he fijado bastante que siempre ponías ellas o ellos. O sea, sí, hablabas de género. Enhorabuena por ello. Muchas gracias. Disculpa si alguna vez he parecido o ha sido un poquito molesto eso,
pero sí que intento visibilizar. Yo creo que la ciencia evidentemente no va de género, la ciencia va de méritos, pero sí que precisamente va de méritos y con frecuencia históricamente se les ha quitado a muchas mujeres. Entonces yo creo que hoy en día estamos en ese punto de la historia de inflexión en el que debemos luchar eso, y empezando por la dialéctica, ¿no? Empezando por la comunicación, que al final es una de las cosas más bonitas que tenemos. Muchísimas gracias por tus preguntas y por tus aportes, Antonio, por supuesto, por ese magnífico epílogo que has redactado, breve pero intenso, para la guía, y que No si es queréis tanto. leer, pues evidentemente tenéis que haceros con ella. ¿Hay alguna pregunta más? Luego podéis hacerlas. Es que me gustaría hacer el juego, y si queréis hacemos primero el juego, pero si alguien tiene mucha prisa y no puede quedarse un ratito más, pues puede hacer una pregunta rápida. Joel, si te parece bien, contesta esta pregunta porque solamente hay una en el Vale, chat. perfecto. La resuelves enseguida. Dice, ¿cómo se resuelve el problema de no poder cambiar el tímpano en los astrolabios con materiales modernos? Pregunta. Pues con materiales modernos se cambia exactamente igual que con materiales clásicos, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en diferentes packs, ¿de acuerdo? En diferentes packs, y va a haber packs básicos que no se pueden cambiar. Estos están enfocados sobre todo para instituciones de divulgación astronómica, como agrupaciones y demás, hechos para su latitud, con su personalización corporativa y todo esto, su loguito, incluso para regalo. Pero luego va a haber otro tipo que sí que va a poder, va a ser con tímpanos intercambiables. De modo que tú puedes elegir un mínimo, o podrás elegir un mínimo de 3 latitudes, ¿de acuerdo? De 3 latitudes diferentes, y podrás cambiarlo fácilmente. Aquí no vamos a tirar de elementos tradicionales, vamos a tirar de imanes potentes de neodimio, ¿de acuerdo? Por lo menos 4 en los diferentes puntos cardinales, de modo que el tímpano se quede muy bien fijado a la madre, otro lado pueda quitarse con relativa facilidad, y intercambiarse con otro. Luego simplemente con un sistema estilo tornillo puedes poner en menos de 40 segundos, es decir. No sé si me ha salido conexión inestable, no sé si se ha escuchado lo último que dije. Se te oye un poquito entrecortado de vez en cuando, pero bueno, se te entiende bien, ¿eh? Dicho esto, espero que os haya gustado el juego y abrimos ya formalmente un breve tiempo para preguntas. Ya podemos hablar de lo que queráis, ¿vale? Joel. Sí. Mira, soy Albert Pla de Barcelona, que trabajo en el Museo Marítimo y hace muchos años también que me dedico al tema del astrolabio, pero básicamente al náutico. Sí, el astrolabio náutico, que en forma es parecido, pero cambia mucho. Ya sabes que el astrolabio náutico se simplifica bastante. Sí, el llamado astrolabio cuadrante. De hecho, el astrolabio náutico tiene poquita cosa que explicar, ¿no? Lo que pasa es que por deformación he estado muy metido también en el tema del astrolabio durante muchos años, y es sorprendente. Una vez se me ocurrió hacer un taller de cómo construir uno. Anda. Y tuvimos un éxito brutal. Increíble, ¿no? Es que llama mucho la atención. Sí, bueno, aparte del romanticismo del instrumento, sirvió mucho un poco porque fíjate que la gente hoy día se desconecta mucho de la realidad con tanto ordenador y siempre nos están diciendo constantemente que, no sé, hay un autor americano que se llama Nicholas Carr, que es conocido porque hizo un libro sobre cómo Internet a veces nos desajusta un poco de la realidad. Nos hace perder un poco con tanto input que sale y con tanta imagen y con tanta información, digamos, nos desconcentramos, ¿no? En náutica, yo he sido profesor de náutica, usamos mucho los planos, usamos los cálculos y usamos la visión tridimensional. Y si te fijas, todo esto sirve mucho para justamente lo contrario, porque te tienes que concentrar y tienes que usar una serie de habilidades que es justamente un poco lo contrario a lo que está pasando en el mundo actual, ¿no? Y nos dimos cuenta que el astrolabio, te lo digo porque a ti te puede servir, ¿no? Podría ser un instrumento muy válido para poder como replantear a la gente un poco la calma de volver a coger la esfericidad, de coger el lápiz, de hacer cálculos, de hacer matemáticas más o menos sencillas. Exacto, y de planificar un poco geométricamente para que nuestras capacidades vuelvan un poquito a su lugar.
Sí, aparte de reunirnos con nuestros ancestros y por supuesto con esa naturaleza, esa conexión, hoy en día está de moda la astronomía, gracias también a los enormes y fantásticos, fabulosos avances de la exploración espacial, pero estamos perdiendo esa, digamos, comunión que teníamos en el pasado con nuestro entorno y que en el pasado pues era por cuestiones evidentemente prácticas y de supervivencia. Y bueno, el hecho de conocer cómo funciona el cielo, cómo se mueve, que no requiere tampoco de matemáticas ultra mega difíciles, pues sí que podría ser muy útil desde el punto de vista, como muy bien dices, educativo y de comprender mejor cómo funciona el universo visible, por lo menos. Con visible me refiero a desde con nuestros ojos, ¿no? Desde el punto de vista de la astronomía amateur o del navegante que se acaba de alistar a la marina o simplemente es comandante de yate o de un vehículo de recreo marítimo. Entonces yo creo que puede ser muy interesante. Completamente suscribo tus palabras y me parece muy interesante ese taller que has... Vale, y si me permite solo una pequeña aportación y ya termino. Por cierto, no he podido concursar porque no me ha funcionado el sistema, el móvil Vale, no me hombre, apareció nada. lo siento muchísimo. Sí, yo que me quería combatir con Jordi, que le conozco, ¿no? No, el caso es simplemente decirte una cosa, que creo que has apuntado que el astrolabio, por ejemplo, en el mar, es sustituido por el sextante. Déjame hacer una pequeña aportación que te servirá. Por supuesto, por supuesto. Tú mismo has dicho la cantidad de cosas que hace el astrolabio. Y tienes razón. El astrolabio hace un montón de cosas y en realidad es un almanaque. Porque aparte de servirnos para mover círculos, nos da una serie de informaciones que nos permiten hasta conocer la ecuación del tiempo, ¿no? Cosa que sustituye los listados de papel que tenían anteriormente. Y anterior al papel, más complicado aún porque era muy complicado llevar información en el mar, ¿no? Es una navaja suiza. Es una navaja suiza en todo caso. Exacto. Yo creo que puedes, digamos, siempre contar cuando hagas una conferencia en este aspecto. El sextante nos da alturas y básicamente nos da ángulos verticales y horizontales. Nada más. Sí, sí, de hecho, el sextante es precisión lo que te da. Exacto. Pero básicamente no deja de ser medir alturas, pero en vez de con una serie de pináculos, una serie de visores, con un espejo que refleja... Exacto. Lo digo porque en este aspecto el sextante, lo he usado bastantes veces, ¿no? Es muy práctico. Digamos, no es comparable tanto al astrolabio, que no es como un libro de sabiduría. El sextante es muy preciso, como dices tú, pero no ofrece nada más a este respecto. Solo era mi pequeña aportación y te felicito. Bien. Pues, muchísimas gracias. Una nota muy breve, precisamente una de las cosas o una de las apuestas que estamos intentando hacer con este astrolabio es dotar, evidentemente esto es muy difícil, ¿de acuerdo? Pero aprovechando la tecnología y el diseño asistido por ordenador o con software asistido por ordenador, intentar dotar al astrolabio con un sistema mecánico tradicional, pero dotarlo de una precisión no mandatoria, equiparable a la del sextante. Uy, esto lo hicimos nosotros hace muchos años en un barco y tuvimos que construir un astrolabio de 1,5 metros de diámetro. Sí, aquí el tamaño importa, en astronomía ya sabéis todos que el tamaño importa. Creo que olvidé citar el diámetro del producto. El diámetro del producto es que es ligero por los materiales, pero realmente no queremos sacrificar precisión, porque lo que queremos es que sea cuanto más preciso mejor, y tiene unos 28 centímetros de diámetro. Eso no es 1 metro, evidentemente, no, pero ya es más que la mayoría del diámetro que tienen muchos astrolabios ornamentales, que suelen estar entre los 15 y 20 centímetros. Eso está bien, pero servirá más en tierra que otra cosa, porque en el mar, evidentemente, sí, el problema del balanceo hace que, aunque tengamos, por ejemplo, un compás de 5 en 5 grados, es lo máximo que tenemos en los compases, porque no podemos afinar más visualmente. Por lo tanto, en tierra sí que os servirá. En el mar será bastante más complicado. Un poquito más complicado, eso es. Pero muy bien. Yo ya he mirado la página web y ya lo voy a encargar. Ah, pues muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es tu nombre, por cierto? No creo que sea Immersive Adventure, ¿no? No, esta es mi empresa. Yo fabrico planetarios. Vale. Planetarios, qué guay, sí. Sí, planetario, otro ejemplo de geocentrismo. Sí, exactamente. Yo me llamo Albert Pla, como el cantante catalán tan famoso. Sí, muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por tus interesantes e importantes aportes, porque a veces no todos los días se puede charlar con un experto en la materia, y muchísimas gracias. Más preguntas, curiosidades, aportes, sensaciones. Hola. Yo soy Juan Fernández Macarrón, que quizá... Hola, Juan, ¿qué tal?
algunos me conozcan, porque bueno, divulgo bastante, pero un poco por libre últimamente. Y te quería hacer, bueno, primero felicitarte por tu charla. No me ha parecido densa ni muchísimo menos. O sea, me he quedado con ganas de mucho más. Eso La verdad es que esto tiene te lo tela, te hay lo quiero mucho que aclarar. decir, sí. Y luego te voy a comentar también una cosita que lo puedes añadir en alguna otra charla tuya. Yo tuve un cuñado que se puso a pasear por una playa en Portugal y empezó a subir la marea y no pudieron volver. Y tuvieron que acabar escalando por un acantilado que casi se matan. Sí. Y esto es real. Y yo le dije, ¿veías la luna? Y no se acuerda. El hombre me dijo, si hubieras visto la luna, hubieras podido saber cómo iba a subir la marea. Entonces ese es otro ejemplo de supervivencia. Astronomía aplicada a la supervivencia. Sí, exacto. Cómo con la luna puedes estimar las mareas que pueda haber en cualquier playa del mundo. Exactamente. Un ejemplo de astronomía de posición de Lo libro. puedes contar como que es real, aunque no me conozcas y aunque no conozcas el caso, pero yo te aseguro que esto es real. Y fíjate que eso entra dentro de nuestro temario, dentro de la Escuela Española de Supervivencia, a la cual los invito también a buscar información por ahí. Hacemos cursos muy interesantes, ¿no? Y presenciales. Ahora, pues, tal y como está la cosa, pues saliendo poquito a poquito del hoyo pandémico, pues las estamos reanudando. Pero aunque esté en el temario, nunca se me ha ocurrido, de hecho, ponerlo como ejemplo en la charla. Entonces, sí, no dudes de que lo haré. Muchísimas gracias por la aportación, porque la verdad es que es un ejemplo de libro, nunca mejor dicho, es un ejemplo muy claro y muy concreto, basado en hechos reales, como muchas de las mejores películas, ¿no?, que hay sobre la importancia y la diferencia entre vida y muerte que puede suponer saber algo respecto a no saberlo. De hecho, nosotros siempre decimos en supervivencia que más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, y en este caso aludiendo al conocimiento. Sí, era una playa de acantilados muy larga y les pilló y con el agua por las rodillas se tomaron la decisión de ponerse a trepar por el acantilado. Una pena. Y un lugareño les dijo, no, tenéis que subir unos 100 metros más para allá, se volvieron a meter al agua, siguieron y consiguieron salir, pero temieron por su vida clarísimamente. O sea, joder, ya ves. Bueno, y luego te voy a contar otro acertijo, por si lo quieres contar, y es cómo orientarte en un pueblo de La Mancha que no hay árboles y no hay musgo. Eso sí que es... Eso es harina de otro costal. O en un pueblo de Jaén, ¿cómo te puedes orientar por la noche? Está lloviendo, diluviando, no tienes a nadie a quien preguntar. Entonces, ¿cómo orientarte? Has quedado con unos amigos para ir al norte del pueblo y bueno, no sabes ir al norte y cómo consigues llegar al norte del pueblo. Y bueno, la respuesta es mirando las antenas parabólicas de las terrazas. Exactamente. Y así, concretamente y a modo de curiosidad, es como se orientaban también muchos pueblos indígenas nativos americanos, con puntos geográficos inamovibles. Entonces, eso no deja de ser otra evolución de este tipo de cosas, ¿no? Apuntan a satélites de la órbita geoestacionaria, entonces ya puedes trazar el ecuador celeste, correcto. Exactamente. Muchísimas gracias por los aportes, la verdad es que muy interesantes y los tendré en cuenta. Y luego también, ya por último, y perdona sí, que me extienda, yo una vez fabriqué un planisferio con hojas transparentes, que todavía lo has comentado al principio, y yo pues, sí tenía plastiquitos transparentes, y te lo digo por si algún día te apetece añadirlo a un planisferio o al astrolabio. Y es que el polo norte eclíptico y el polo norte galáctico también son puntos fijos del bóveda celeste. Entonces también pueden ser el centro de otros discos transparentes. De otras proyecciones quizás más específicas, más didácticas, ¿no? Aquí pues sí que intentamos modernizarlo, pero manteniendo, digamos, las proyecciones clásicas que tienen en cuenta pues el polo norte celeste, pero hacerlo así, con otros puntos más contemporáneos, molaría mucho, desde luego. Es un poco unos discos centrados en esos polos que te permiten pues, poder imaginar dónde está un objeto celeste en tu galaxia o en tu sistema. Exactamente. Con lo cual puedes ponerte en el sistema de referencia de la galaxia o de la eclíptica. O sea, de pie en el sistema solar o de pie en la galaxia. Funciones didácticas ilimitadas. Y al final, y para hacer eso, realmente la hoja de cálculo es prácticamente la misma. O sea, que no hay que cambiar muchos parámetros. Vale. Entonces, no lo había pensado, pero me lo voy a plantear. Sí, por supuesto. Lo escribí en un documento, te lo mandaré por correo, si me permites. ¿Vale? Por supuesto que sí. Podéis contactarme y preguntarme cualquier cosa que queráis a través de correo electrónico. Incluso si me contactáis a correo electrónico, pues en mi firma de correo estará, no obstante, mi número de teléfono asociado a su cuenta de WhatsApp respectiva. Entonces, una vez lo tengáis, podéis escribirme sin ningún tipo de problema.
Decidme que soy de aquí, porque me escribe gente todo el rato y para yo saber con quién estoy charlando y que sois de aquí, que ya sois amigos y amigas. Perfecto, Muchísimas gracias. Más preguntas. No sé si bueno, hay... yo me gustaría hacer una invitación a Azucena que se nos dijera alguna cosilla. Por favor. Bueno, os informo, Luis, y con permiso también de Azucena, os informo que Azucena Hernández, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, ha aceptado también amablemente, igual que Joel, que ha estado magnífico y brillante en su exposición, ha aceptado darnos una charla para el jueves 27 de mayo, al que estáis todos invitados. La charla que nos va a dar se titula Astrolabios y globos celestes en Sharq al-Ándalus o la exquisita conjunción de arte y ciencia. O sea que está claramente relacionado con lo que hoy nos ha explicado Joel. Y ahora sí, si Azucena quiere también decirnos alguna cosa, como ha preguntado Luis, pues adelante. ¿Estás ahí, Azucena? Me vais a perdonar, pero esto se está prolongando de una forma que me parece un poco ya demasiado. Estoy simultaneando, escuchando a lo lejos el ordenador y ocupándome de mi familia. Entonces, yo espero que el día que hable reduzca un poquito más la intervención, porque creo que hay que también respetar los horarios. Así que solamente dar las gracias al ponente y a todas las intervenciones que ha habido. Yo voy a plantear las cosas de una manera diferente, quizá porque también mi formación como físico por un lado, pero también como historiadora, es ser muy rigurosa con lo que está escrito y lo que no lo está, con aquellas cosas de las que tenemos certeza y de las que solamente podemos pensar que pudo ser, pero no sabemos. Y yo creo que va a ser un complemento interesante para aquellos que les interese el conocimiento del devenir de la instrumentación científica a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, creo que va a ser muy complementario a lo que ha explicado hoy Joel, que le agradezco mucho todas sus aportaciones. Y solamente voy a decir una cosa. Espero que cuando acabe mi charla no haya nunca nadie que diga que un astrolabio planisférico se usó en navegación, porque es absolutamente falso. Pues gracias. Por la apreciación, Azucena. Estaremos atentos a tu charla del mes de mayo. Y bueno, pues si no haya más preguntas, agradecerle de nuevo a Joel la amabilidad que ha tenido. Has estado brillante. Muchas gracias, me ha Jordi. encantado. No, hombre, la verdad es que ha sido muy interesante. Tú tienes una gran facilidad de palabra, eres elocuente a la hora de expresarte y aparte de ser un erudito en tu tema, en tu materia, pues tienes esa virtud que es saber transmitirlo, que no todo el mundo pues, es capaz de aunar las dos cosas, la erudición y la divulgación. En tu caso está perfectamente conjuntado. Nada, muchísimas gracias a todos. Tu charla la colgaremos en nuestra web, en donde está el anuncio precisamente de tu charla, lo pondremos allí. Intentaré que sea entre hoy y mañana. Y nada, invitaros a todos a que sigáis pues nuestras actividades, que siempre las anunciamos en nuestra web. Y de momento la que tenemos así cerrada es con Azucena, como os he comentado, para el día 27 de mayo. Pero si surge alguna otra charla, alguna otra conferencia, también la pondremos en nuestra web. Yo supongo, Jordi, que Antonio Claret también se nos ofrecerá para darnos alguna explicación del Al-Ándalus, esto que tanto le encanta, de Ibn Sufai o los Simbason, o todos los conocimientos que él tiene. Luis, yo no soy especialista en este asunto. A mi juicio, yo soy un principiante y además un principiante retrasado, porque el librillo de divulgación que he escrito hace 17 años. Lo he escrito en el 2003 y muchas cosas ya están como telarañas en mi cerebro, ¿no? En su momento fui a la Biblioteca Nacional, fui aquí en La Cartuja, en Granada, donde hay bastantes libros antiguos, muy buenas fuentes, pero en el caso de que me invitéis a una conferencia, yo preferiría hablar de astrofísica, que realmente es mi especialidad, ¿no? Bueno, más bien física teórica, ¿no? Aplicada a astrofísica. Antonio, te tomamos la palabra. De cualquier tema que nos hables, estaremos encantados y súper agradecidos. Así que por el tema no te preocupes, el que tú elijas, a tu libre decisión.
Bueno, pues nada, compañeros, compañeras, gracias a todos y a todas por haber estado aquí acompañándonos en este jueves prefestivo, víspera de festivo. Pues nada, que paséis bien el puente de San José y nos vemos en la siguiente charla. Así que nada, gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.